¿cuál sería la mejor forma de una persona establecer, mejorar su relación con Dios? Obviamente, casi siempre la contestación, obviamente, incluye la oración, Ahí está tu problema. el estudio de la palabra. Ahí está tu problema. Ah, Todo lo que tú estás diciendo es exacto. ajá, Eso es lo necesario. ajá. La oración El estudio de la y el estudio de palabra. la palabra, Ujú, todas esas cosas son las necesarias. ujú. Es cuando tú lo ves como la oración Ujú. y cuando tú lo ves como la lectura de la palabra que deja de ser relación Correcto. y se convierte en religión. Ujú, No es que no hay que orar, ujú. es que si tú lo ves como que tú estás hablando, Con Dios. y no es que no hay que leer la Biblia, es que si tú lo ves que lo Conocer. estás conociendo y que Él me está hablando a mí, Ujú. si tú lo ves así, pues no hay ningún problema. O sea, si yo puedo dejarte entender de que tú no tienes por qué orar, pero cuando tú estás conociendo a un hombre o una muchacha, Ujú. que en tu noviazgo pasan tiempo hablando por teléfono, pasan tiempo escribiéndose, pasan tiempo haciendo esto, si tú ves el valor de la conversación, especialmente cuando la relación es de larga distancia, Ujú. es importante que yo me levanto por la mañana, good morning. ¿Por qué tú consideras eso importante? Ujú. O sea, ok, muchacha, te levantaste por la mañana y lo primero que cogiste es esto, morning, thinking of you, hearts. Ajá. O sea, why was it que tú te levantaste por la mañana y consideraste que tú querías escribirle eso? Ujú. Porque para mí es importante que él sepa que me levanté y lo primero que pensé fue en él. Sí, Right, that's your morning prayer. exacto. O sea, esa es tu oración por la mañana. Ujú. Y si tú lo ves así, pues no es tanto como la rutina de la oración. Ajá. Porque nadie ve el saludar a tu esposa o a tu novia como rutina. Ajá. Tú lo ves como que una expresión de amor. Ajá. Que es un ejemplo que usted usa en este libro. Porque esa es la forma que yo lo veo. Exacto. La forma que yo lo veo es, no es tan difícil como tú lo haces ver si le aplicas las mismas expectativas. Ujú. A mí una muchacha me escribió una vez un mensaje de texto, una muchacha cerca de nuestra familia, me escribió una vez un mensaje de texto y me dijo, me siento que estoy estancada en mi relación con Dios. Estoy llorando, estoy escuchando música sacra, estoy haciendo esto y lo otro, pero no me siento como que estoy encajando. Tengo que hacer más, debo hacer más. Y yo le dije, caramba, yo no estoy contigo para saber qué tú haces, pero obviamente algo no está funcionando. Y ella me dijo, sí. Y yo le respondí esto. Si tú tuvieras un novio y el novio tuyo te diera a ti lo que tú le estás dando a Dios, ¿te sientes como que es suficiente? Y ella me dijo, no. Pues con razón te sientes alejado de Dios, porque te sientes igual que como si tu novio te diera lo que tú le estás dando a Dios. Ella dijo, wow, lo entiendo completamente. Pero como seguimos diciendo, es que los cristianos oran. Ajá. No Los cristianos no hablan con Dios, los cristianos oran. Los cristianos oran. Y como seguimos diciendo, y la Biblia dice orar sin cesar. Sí, sí. Pero el punto no es cambiar lo que vemos. El punto es que la Biblia está llena de una comparación de la vida cristiana a una relación con Dios. So, si es así, míralo como una relación con Dios. So, si lo podemos ver así, pero tú me dices, por eso fue que tú me dijiste, si tú me hubieras preguntado a mí, ¿cuáles son los procesos para mejorar la relación? Yo te digo, la comunicación. Ajá. Yo te digo, esto y lo otro. Tú me lo dijiste igual. Oración, estudio de la Oración, palabra. estudio de la palabra. Ajá. So, tú entras y vuelvo a repetir, es que quede claro que no es que yo quiero que la gente dejen de decir oración, oración. No. Yo estoy diciendo que si tú estás viendo tu relación con Dios como una relación, Ajá. pues entonces mira la oración no como una oración. Mira la oración como el momento que tú hablas. Se entiende el propósito de la oración, el propósito del estudio de la palabra cuando se ve
Una perspectiva de esa manera, Sí. de esa comparación. Sí. Es como yo le he hablado a hermanas que le he hablado de lo necesario de meditar en el Señor. Ora y después que ora, medita en el Señor. Sí. Calladito. No digas nada, solamente ora. That's weird. Esas son las mismas mujeres que esperan del hombre just cuddles. Sí, sí. We're not going to do nothing. You're just going to hold me here. Don't say nothing. Let's just cuddle. Yeah. This is true intimacy. Yeah. Si tú puedes hacer eso, ¿por qué no puedes meditar? ¿Por qué no puedes quedar tranquilo en la presencia del Señor? Y si podemos aplicar las cosas que nosotros aplicamos como expectativas, pues entonces, expectativas de una relación, si aplicamos eso a nuestra vida con el Señor, fuera más fácil. Pero como nosotros queremos hacer en la iglesia feligreses o miembros de la iglesia y no gente con relación con Dios, nos enseña eso. Y por ende muchos los que entran no lo entienden. Y por eso les fracasa a ellos. Exacto. Porque por eso no funciona. Por eso ellos no entienden el por qué llegar a la iglesia. Y no lo entienden. La oración, leer la Biblia. No lo entienden. Se dobla rodillas. Yo no sé por qué orar más de 5 minutos. Ajá. Pero se enfogona si el esposo solamente le da 5 minutos de conversación. Correcto. Si after 5 minutes yo digo, all right, good. I'm not done yet. I haven't made my point. Lo que pasa es que nosotros queremos darle a Dios como que Él es Dios. Y por ende yo no tengo que explicarte nada. Porque tú lo entiendes todo. Pero ayer abrimos los ojos a que la gran tribulación son juicios pedidos por la gente en la tierra. Yeah. Lo hubiera grabado. Sí. Eso estaba bueno. Sí, no, se hubiera grabado, sí. Hubiera mucha gente que se hubiera beneficiado de eso, pero... Sí, porque muchos consideran... Es que esta gente no pueden seguir no queriendo todo, o sea, no queriendo esta parte de mi enseñanza y dame esto. Sí. You get me all or you get me none. Yeah. Pero es verdad. Ese punto, cuando uno lo ve de esa manera, cambia por completo. Sí. Lo que es ser un cristiano. Sí. Lo que es ir a la iglesia, lo que es la oración, lo que es el estudio de la palabra. Todo eso cambia en la mente de uno porque es verdad, es una relación. Es la razón por la cual Jesús dice, vamos a coger todos estos 10 mandamientos y vamos a cambiarlo en 2. Sí. Ama a tu prójimo y ama a Dios. Si tú amas a tu prójimo, no mientes, no robas, no fornicas, no adulteras, no haces esto porque tú lo amas. Exacto. Si tú amas a Dios, no tienes dioses ajenos, no usas el nombre de Dios en vano. Él lo que dice es, instead of me telling you what not to do, let me tell you what to do. Porque el problema es que la religión te dice, no hagas. La ley te dice, no hagas. La gracia te dice, haz. Correcto. Ama a Dios. Y todo el que ama a Dios por naturaleza no hace estas cosas. Correcto. ¿Tú me entiendes? Y funciona para todo. Si yo ahora mismo tengo una persona y quiero que se sienta aquí y no se sienta aquí, en vez de decirle, no te sientas ahí, dígale, venga, caballero, siéntese aquí por favor, que tengo un asiento para usted. Pues claro. Seguro que sí. Sí. Porque yo le dije qué es lo que tiene que hacer, qué es, y no lo que no quiere hacer. Pero nosotros queremos hoy en día que la gente aprenda qué no hacer y por eso no saben qué hacer. Ese es el problema. Ahora, continuando más o menos la línea, es una pregunta que quizá no lo continúa, pero está en el contexto. Se lee la palabra para conocer a Dios, para conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas, la voluntad de Dios para la humanidad, la voluntad de Dios para el futuro y tantas cosas. Todo eso se encuentra en la palabra. Ahora, la palabra, la Biblia, tiene diferentes libros o cartas
con diferentes propósitos. Hay libros históricos, hay libros proféticos. Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que habla de la vida de Jesús, sus enseñanzas, el Evangelio. Están los libros, mencionaste no hace mucho, el libro que muchos consideran es el libro que se usa para... Libro de Hechos. El Hechos, que se usa para... Te voy a decir cuál es el término correcto. Vas a aprender una forma hoy. Ajá. Muchas gentes usan el libro de Hechos como un libro prescriptivo. Okay. Like prescription. Prescriptivo. Cuando era descriptivo. Ajá. Y era un libro histórico. Sí, la Biblia, el libro de los Hechos es descriptivo. Describe los comienzos de la iglesia. Correcto. Pero mucha gente considera que es un libro prescriptivo, Ajá. que prescribe cómo tiene que ser, cómo tiene que comenzar Ajá. todas las iglesias. Y no lo es. Exacto. Hay diferentes libros con diferentes propósitos y diferentes estilos. Como una persona, obviamente con la ayuda del pastor, con un maestro, pero como una persona que desea de verdad estudiar la palabra, leer la palabra y entender la palabra, ¿cómo usted considera es la forma correcta de estudiar la Biblia? Número 1. No solamente leer la Biblia es para entender la voluntad de Dios. Claro. Es que en la Biblia yo puedo ver cómo es Dios. Correcto. Alguien dijo una vez, alguien dio un consejo a las damas o a las muchachas. Si tú quieres saber cuán bueno va a ser este hombre contigo, chequea cómo es con su mamá. Ajá. Llévalo a la familia o vete un día a la familia y míralo cómo él trata a sus familiares. Ajá. No le preguntes, míralos, porque así como él trata a sus familiares, te va a tratar a ti. Si está dispuesto a faltarle respeto a su mamá, que lo parió, imagínate a ti. Correcto. So, la Biblia no solamente nos enseña la voluntad de Dios, la Biblia nos enseña el carácter de Dios. So, cuando yo leo a Jeremías, ¿qué aprendo de Jeremías? Bueno, aprendo de que este capítulo él dice cómo él los va a castigar, pero que el próximo capítulo dice de cómo él los va a restaurar. So, la forma correcta de leer la Biblia es entender de que el Señor, de que en esta historia yo aprendo el carácter de Dios. So, eso es número 1. Ese es lo primero que debo hacer. La Biblia me enseña la voluntad de Dios. Sí, pero una persona que está aprendiendo a leer la Biblia no va a entender voluntad. Ajá. So, aprende cómo Dios trabaja. Exacto. Esa es la primera parte. Cómo Dios bregó con Abraham. Que le dijo, deja a todo el mundo. Y se llevó parte de la familia. Y cómo el Señor entonces lo trató con él. Cómo vemos a un hombre que mintió y el Señor le dio la oportunidad. Ajá. Cómo vemos a un Moisés que mató y el Señor le dio la oportunidad para hacer esto, lo otro. So, vemos que Dios castiga cuando tiene que castigar. Aguanta a todo el mundo como tiene que hacerlo. So, lleva a la gente y los lleva a, tú hiciste mal y te voy a castigar, pero mi ira no te va a destruir por completo. So, lo primero es que todo el mundo lea la historia de la Biblia entendiendo que voy a conocer cómo Dios trabajó. Con el pueblo de Israel yo puedo ver cómo él trabajó conmigo. Cómo ayudó a David, cómo ayudó a estos hombres. Esa es la parte que es importante. Hasta que tú no puedas comprender y reconocer la voluntad de Dios, puedes reconocer el carácter de Dios. Ajá. Que ha enseñado misericordia, aunque ha enseñado ira, ha enseñado esto, ha enseñado lo otro. Para eso hay que leer mucho, para eso hay que leer el contexto y todo completo. O sea, como la gente dice, ¿cómo un Dios tuyo es capaz de mandar a matar tanta gente en el versículo tal del capítulo tal? Ajá. Y pero ¿qué pasaron los primeros 4 capítulos antes de ese? libro, no se vio las veces que Dios le dio la oportunidad. Sí, ¿Por qué tú solamente ves la ira y no ves la misericordia? Aún en el libro de Apocalipsis, que mucha gente se enfoca en el castigo, pero como en el estudio de no hace mucho que hablamos, todo era una contestación a la oración de los santos. La protección de Dios sobre los santos. Era, te hicieron mal, vamos a mandar cañón. Exacto. ¿Te hicieron esto? Sí. Y que es un punto de vista, me imagino, no muy popular allá afuera. Me imagino cuando se estudia Apocalipsis, se estudia
del caos, de la muerte, de la sangre, de tantas cosas. Porque no se le está dando la atención al versículo. Y el versículo dice, y oraron y esto y lo otro, y el Señor mandó. Y hicieron así, y el Señor mandó. Cuando tú lo empiezas a leer, tú te das de cuenta que todos ellos son lo que todo el mundo quiere ver hoy. Ajá. Es la cosa más ilógica. O sea, la gente dice, if God is so Why powerful, doesn't he stop? why doesn't he punish evil? Yeah. And then he punishes evil. Yeah. If he's so loving, why is he punishing? Yeah. Wait a minute. Muy juguetón para el funeral y muy triste para la fiesta. Exacto. So, todo el mundo quiere un Dios que contesta. Si Dios es tan grande, ¿por qué no manda fuego del cielo? En el tiempo de la gracia quieren castigo. En el tiempo del castigo quieren gracia. Eso es todo. Pero se acabó el tiempo. Sin embargo, si tú lo ves de esto, tú dices, espérate, es una gran ira que se va a derribar sobre todo el mundo, pero también tiene que ver con la contestación de gente que están llorando por lo que está pasando. Sí. Impresionante. So, sí, para mí, el primer consejo que le daría a una persona cuando lee la Biblia es, tú no vas a entender cuál es la voluntad de Dios porque tiene que conocer a Dios para entender la voluntad de Dios. Más para comprender la voluntad de Dios, tiene que conocerlo completo. ¿Tú me entiendes? Pues primero lees buscando conocer a Dios. El carácter de Dios. El carácter de Dios. Conocer a Dios. Sí. Y después que entiendes el carácter, puedes entender el propósito detrás de todo lo que está ocurriendo. Sí, porque en el momento es para que yo tenga que saber tanta historia. Sí, se tiene que entender el carácter de Dios para entender el libro de Levítico. Bueno, sí. Lo que yo aprendo del libro de Levítico, mira, como yo decía los otros días, yo hice un video de la sana doctrina y no lo posteé. Sí, yo lo estaba esperando. Yo lo hice y no lo posteé porque después que lo vi dije, me fui mucho para este lado y dije, tengo que volver tengo que volver a grabarlo. Sí. Pero una de las cosas que yo dije es, el Señor ha demostrado que Él ha sido específico en todo lo que Él quiere ser específico. Él le deja saber, yo quiero que esto mida 6 codos, 3 codos, esto. Y lo quiero que lo hagas exactamente como lo doy. So, tenemos un Dios que es específico en todo. Y porque este Dios específico nos dio las especificaciones en el Nuevo Testamento de vestimenta, de esto y lo otro. Sí. Que nosotros ahora estamos dando específico y Dios no lo dio. Ajá. Y si fuera tan importante pero como la regresa gente al lo Viejo ve, Testamento. porque van a lo que... Lo más específico de Dios fue. Exacto. Pero yo lo que digo es, que yo aprendo de todas estas cosas, yo aprendo que el Señor es específico en su forma de hacer. Y yo aprendo que, espérate, y los sacerdotes se vestirán así, 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 así. Harán así, 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 así. Harán esto. De sacrificios. Y yo después lo veo y digo, wow, yo no aprendí nada de esto. Hasta que después lea. Cuando dice que ustedes son los sacerdotes. Espérate, si los sacerdotes yo soy, Dios me demostró que Él quiere que los sacerdotes se comporten de cierta manera y le importa cómo es todo esto. Es importante de entender el espíritu de la letra, que alguien te lo va a enseñar. Pero lo primero es de conocer cómo Dios trabajó a través de la historia de la tierra. Eso es el estudio, como dijiste. Alguien te enseña quizá lo profundo. Yo te puedo explicar el porqué y cómo se aplica esto ahora. Pastor, yo acabo de leer todo Levítico. ¿Cómo se aplica esto ahora? Exacto. Yo no entiendo esto. Yo te puedo explicar. Eso lo hace el maestro. Sí. Pero el estudio privado de una persona, el deseo es en ese momento conocer a Dios, el carácter de Dios. Sí, mira, el estudio personal de una persona que está especialmente comenzando debe quedarse muy fuera de Éxodo, Levítico, Número, de Deuteronomios. Porque entre eso es ley para Israel. Así. La gente que cuando quieren, eso personal, deben entrar a este Nuevo Testamento, que es lo que nos enseña lo que el Señor espera de nosotros, a los salmos, a los proverbios. ¿Tú me entiendes? Después a la historia. Yo puedo ver entonces cómo Dios le dio victoria a estos hombres. Sí. Tiene que haber una razón y un orden por la cual se enseña la palabra del Señor. Y por eso se le dice, empieza por aquí. O sea, es tan interesante que, mira, fuera más fácil nosotros si nosotros a los recién convertidos le dieran un Nuevo Testamento. Sí. Los Nuevos Testamentos vienen con los Nuevos Testamentos y vienen con los Salmos. Ajá. Porque en realidad eso es lo que una persona recién convencida debe empezar a leer.
Esta es la parte que tienes que conocer. Y después te puedo enseñar. Lo otro es aprender cómo se aplica estas cosas. Correcto. Pero aún leyéndolo, el por qué es bueno yo irme a Crónicas y leer. Ujú. Porque yo puedo ver cómo Dios trabaja. Sí, cuando se habla de David en el Nuevo Testamento hay que entender la historia de David. Lo conozco y conozco cómo Dios trabajó con él. Y Ujú. cómo yo, wow, mira, de todos los que Dios podía escoger, cogió a David, que era el menor, el menospreciado. Mm, Wow, como en mi vida también yo puedo hacerlo. Wow, si el Señor lo hizo con David, lo puede hacer conmigo. correcto. Así es la forma mejor de ver la Biblia. Bueno, ya hemos resumido ya los 3 libros. Ajá. Una palabra para describir tu primer libro. Una sola palabra. Una sola palabra para escribir mi primer libro. En mis alturas. Esencial. Esencial siendo que es essential, es needed. Sí, sí. La segunda. Completo. Completo. Sí. Y la tercera. El comienzo. El comienzo. Son 2, pero está bien. Comienzo. No te pongas así conmigo. Comienzo. Comienzo. ¿Tienes una favorita? Eso es como preguntarme cuál de mis 3 hijos son favoritos. Pero No. por dentro, en lo más profundo. No, siempre cada uno tiene su. cada Sí, uno yo lo quiero diferente. sí, es verdad. Sí, porque vinieron diferentes etapas. Sí. Tiene diferente historia. Sí.